de la Revolución, el cual está basado en la semblanza de Manuel Galich, quien, como ciudadano, cumplió con su deber patriótico y como funcionario, su interés fue servirle al país con mucha honestidad. Veamos parte de su ejemplar historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué andas haciendo? Siéntate. Gracias. Mira aquí, A ver. contándote que me dejaron leer un libro. Claro. Del pánico al ataque, de Manuel Galich, tu bisabuelo. Qué interesante, qué bueno. Pues este es parte de sus más de 32 obras, la mayoría de teatro, porque su pasión fue el teatro, ¿verdad? Pero es historia viva y él vive en cada una de sus obras, ¿sabes? Este libro es un relato interesante porque es la historia de cómo se gestó el movimiento que se llamó la Revolución de Octubre, y fue el 20 de octubre de 1944. Qué interesante. Y mira, abuelo, ¿qué recuerdos tenés de él? ¿Cómo era él físicamente? Recuerdos tengo muchos, pero te voy a contar. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes, era muy chistero y era muy simpático. Sus alumnas del Colegio Belén, sus exalumnas, lo recuerdan también como un hombre guapo. Y si no, mira, aquí lo tenés. ¿Cómo Sí. lo ves? Tenían razón. ¿Verdad que sí? Pero era también un hombre esbelto, alto y ágil. Tan ágil que te voy a contar, le gustaban las corridas de toros, ¿sabes? Se ponía a torear novillos en la antigua plaza que quedaba frente a los establos de los carruajes que había en la ciudad en ese entonces. Imagínate. Era valiente entonces. Era valiente, no le tenía miedo a nada. Y mira, y como deportista, ¿cómo era? Bueno, dicen que era muy buen catcher. Jugó en el equipo de la Escuela de Derecho que se llamó Los Nueve Gatos. Dicen que era muy hábil como catcher porque fácilmente ponía out a los bateadores contrarios. Imagínate. ¿Y tú alguna vez lo fuiste a ver torear o jugar béis? No, la verdad que nunca porque o yo estaba muy chiquito o no había nacido. Pero lo que sí te digo, él como hombre, como ser humano, tuvo sus virtudes y sus defectos. Sí. Mira, y fue funcionario, ¿verdad? Sí, fue funcionario público. Después del triunfo de la Revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la Constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. ¿Sabes? ¿Y tuvo otros cargos? Sí, tuvo otros cargos. En 1948 recibe el título de abogado y notario y pasa a ser magistrado presidente de la Junta Nacional Electoral, lo que ahora se conoce como Tribunal Supremo Electoral, ¿sabes? En 1950 fue candidato a la presidencia por su partido, el Frente Popular Libertador, en las elecciones que ganó el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, y lo nombró ministro de Relaciones Exteriores, ¿sabes? Cargo que estuvo hasta mediados de 1953. ¿Y fue embajador, no? Fue embajador. Fue embajador primero en Uruguay. No había embajada. Entonces el presidente decidió abrir la embajada y lo mandó él como primer embajador.
Eso fue hasta finales del año 53. En enero del 54 lo trasladó a la República Argentina. Y fue en marzo de ese año que decidió que la familia se reuniera y nos fuimos todos para allá. Allá estuvimos hasta mediados de ese año, en que el gobierno de Guatemala pues, fue derrocado por la llamada liberación con el apoyo de la CIA norteamericana. Y ya nos quedamos definitivamente en Argentina, ¿no? Allá me casé, imagínate. Ah, por eso mi papá nació allá. Así es. Allá nació tu papá. Sí. Bueno, tienes que leer el libro. Léelo, como te dije, es muy interesante y cuando creas conveniente, lo comentamos. Me parece. Cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Está bien. Gracias, abuelito. Vale, pues. Te lo agradezco. Vale. Te cuidas, ahí te miro. Vale, que te vaya bien. Gracias. Con cuidado, ¿eh? Y mira, abuelo, Sí. cómo me hubiera gustado conocer a tu papá. Manuel Francisco Galich López nació en la ciudad de Guatemala el 30 de noviembre de 1913. De sus abuelos, Manuela Urquía y Franz o Francisco Galich, procede su nombre. Su padre, Luis Dionisio Galich Urquía, era un compuesto de mulata guatemalteca y de eslavo germano-ruso. Y su madre, María Isabel López Santa Cruz, sangre española 100%. A su autoridad y su carácter debe el haberse graduado de maestro a los 20 años. En 1922, a mis 9 años, me vi internado en un colegio que se parecía mucho a esos reformatorios tenebrosos que se ven en las películas inglesas, solo que más miserable en lo material. Mi padre se había visto involucrado en no sé qué problema legal y estuvo preso en la penitenciaría. Mi madre tuvo que sostenernos sola a los 4 hijos que éramos. Yo no resistí aquel internado y me fugué a los 11 años, en 1924. Toqué puertas y encontré trabajo para ser mandados en el bufete de unos abogados. Ganaba 10 quetzales mensuales que equivalían a $10. Se los entregaba a mi madre y ayudaban a que sobreviviéramos. Entre 1936 y 1942, hablar de política era muy peligroso por temor a los famosos llamados orejas. De esta parte de la historia hablaremos al regresar del corte comercial. Desde hace 55 años tienes una amiga inseparable en la cocina que da ese toque especial a cada platillo. Una marca de calidad, tradición, experiencia. Anabeli, una gran variedad de sabores que gustan a todos. Anabeli, somos una gran familia. 55 años de generación en generación. ¿No sabes qué comer hoy? Martes y jueves 2x1, solo en Domino's. Llama al 1730, porque recuerda que... Tiene que ser Domino's. Manuel Francisco Galich López se casó en 1940 con Carmen Asmitia. Fruto de esa unión son Maribel, Sara, Carmen, Eva y José Mariano. Además de los hijos mayores, Manuel Horacio, Mario Augusto Galich y el más pequeño Luis Galich Porta. En 1948 se gradúa de abogado y notario. 2 años más tarde fue asignado vocal tercero ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A mediados del primer quinquenio de la década de los 40, los escuilaches, compartiendo las ideas de Galich y el sentido práctico y la capacidad ejecutiva de Mario Méndez Montenegro, pusieron en marcha un inteligente y bien concebido plan
para lograr el derrocamiento del dictador. Y entonces, en esta de sociología, Meme era el mejor alumno. Y tenían un texto que era una enciclopedia de sociología que era escrita por Esquilach. Y entonces, de ironía, a Meme Galich le empezaron a decir el Esquilach, el Esquilach, el Esquilach. Cuando llegan a la escuela de Derecho, Meme llegaba a mi casa y junto con mis hermanos, y después en la escuela de Derecho a los 3, cuando ellos estaban en el 3er año, yo entré a la escuela. Y entonces ahí fue cuando fue fundando él el grupo de que él habla en el libro también, de que más afines a su pensamiento y a lo que él su propósito. Y fundó un grupo, porque en la escuela no se sabía con quién platicar, tenía desconfianza uno del otro. Entonces juntó un grupo y con el tiempo nos fueron diciendo los Esquilach por el apodo de Meme Galich. Jorge Ubico Castañeda se proclama presidente de Guatemala en 1931. Suprimió las libertades democráticas, pero se ocupó de las obras públicas y puso fin a la cuestión de límites con Honduras. Hizo grandes concesiones a los intereses privados y militares de los Estados Unidos, en particular la United Fruit Company. Durante su gobierno, instauró una dictadura que se prolongó hasta el 30 de junio de 1944, fecha en que tuvo que renunciar por los movimientos populares. Se refugió en Estados Unidos y murió en Nueva Orleans en junio de 1946. A la caída de Ubico, se fundó el Frente Popular Libertador, FPL. Galich ocupó la dirección del partido. A la Junta de Generales que tomó el poder al irse Ubico, le sucedió Federico Ponce Baides, quien intentó sobornar a los dirigentes políticos, entre ellos Galich, sin resultado alguno. Por el contrario, de inmediato se inició la lucha de oposición no solo en la capital, sino en todos los departamentos. Por esos días fue creado el periódico El Libertador, como vocero del FPL. Galich, quien además de escribir vigorosos editoriales, elaboraba punzantes caricaturas para ridiculizar a los hombres de gobierno. Ya desde los ámbitos universitarios, Manuel Galich se había distinguido por su elocuencia, pero ahora era más enérgico y convincente en la campaña política contra el ubiquismo sin Ubico y en pro del candidato Juan José Arévalo. Así se ganó para siempre el título de Verbo de la Revolución. El voto casi unánime del pueblo eligió por primera vez en el siglo XX, sin coacción alguna, a su presidente. Mucho de esa victoria se debe a Manuel Galich, quien por todos los rincones de la patria enardeció a las multitudes y las movió hacia la acción gloriosa que dio poder al pueblo para trazar su propio destino liberador. El primer Congreso de los Diputados de la Revolución lo hacen su presidente, y en el intervalo entre la toma del poder por la Junta Revolucionaria y la toma de posesión del doctor Juan José Arévalo, fue elaborada la histórica Constitución de 1945, habiendo sido uno de sus más sobresalientes diputados constituyentes, Manuel Galich. El 15 de marzo de 1945, impuso la banda presidencial a Juan José Arévalo Bermejo. Fue magistrado presidente de la Junta Nacional Electoral, establecida después del triunfo de 1944. Durante el gobierno del doctor Arévalo, fue nombrado ministro de Educación Pública. Durante su gestión, promovió la creación del Departamento de Alfabetización, el Departamento de Educación Estética, el de Educación Física Escolar, así como la formación de unidades educativas ambulantes. Impulsó la capacitación docente de los maestros empíricos en servicio y firmó un acuerdo por el cual fue creado el Instituto Indigenista Nacional. Fueron fundadas varias escuelas de primaria y secundaria, entre ellas el Instituto Normal Centroamérica, INCA, y por último, se permitió a la mujer estudiar bachillerato. Como ministro, viajó al extranjero para tomar modelos de enseñanza y los implementó en la educación.
Mi vocación fue desde niño el teatro. Vocación es poco decir, mejor pasión, porque la Guatemala de Ubico fue la de mi iniciación en las letras y el teatro. Para Ubico, los intelectuales éramos unos pillos, salvo los de su cohorte de aduladores, y en cuanto al teatro, lo ignoraba olímpicamente. Empecé escribiendo pequeñas piezas con un acto para mis compañeros de estudio y para mis alumnos y alumnas cuando fui catedrático de segunda enseñanza. Luego me atreví a comedias mayores de 3 actos, peligrosamente críticas de la realidad nacional. Era una válvula de escape para mi inconformidad política. Intuía yo que eso llegaba al pueblo. Eso y el humor. Un humor que no llegaba negro, pero que tenía regusto a lo amargo de aquel período. Esos fueron, por ejemplo, Mi hijo el bachiller, Papanatas, De lo vivo a lo pintado, Gente decente, Entre cuatro paredes y El canciller Cadejo. Usábamos mis actores y yo escenarios de cinematógrafos alquilados leoninamente, los mismos micrófonos de la TGW, la radio oficial, otra no había. El pescado indigesto, El tren amarillo, El campanólogo, Miel amarga, Ropa de teatro, son de la segunda etapa. Pascual Abaj, El último cargo, Mr. John Tenorillo, Pues de lo todo vencido, Gulliver Jr. y El entremés de los 5 pescaditos y El río revuelto ya fueron cubanas porque las escribí ahí. En medio de sucesos trágicos de índole política, Manuel Galich, con su obra de teatro, influyó a favor de los derechos de la mujer. Así nace De lo vivo a lo pintado. Presenta el caso de un hombre casado con una señora de buena familia, quien hacía un infierno de la vida de aquel infeliz, lo que le obligó a separarse de ella. Conoció a una mujer de condición social de menor rango, pues era locataria de mercado, pero muy trabajadora. Su laboriosidad fue recompensada con prosperidad económica, y era tan buena como desinteresada que los bienes adquiridos los puso a nombre del conviviente. Este falleció y se entera la esposa, la cual inicia juicio sucesorio y es declarada heredera universal de aquellos bienes. Fue tal el impacto dramático de esa pieza teatral que inspiró a los diputados del Congreso la Ley de Unión de Hecho. En todas las obras de eso se trata precisamente. En Mi hijo el bachiller pues critica también la irresponsabilidad del padre para con el hijo, porque como ahora que se compran todavía los títulos, ¿verdad? De lo vivo a lo pintado, lo mismo. Galich tuvo vivencias impactantes al compartir con familias proletarias y garífunas, así como ver con sus propios ojos las grandes desigualdades. Vamos a la pausa y cuando volvamos veremos de dónde llegó la inspiración de Galich con sus obras de teatro. En Minera San Rafael le entramos con ganas a la educación. Este año entregamos 278 becas de estudio y 4.703 bolsas escolares para echarles el hombro a los estudiantes. Sabemos que la educación es el camino y por eso promovemos que cada día vayan más niños a la escuela. El futuro marcha sobre ruedas con la mejora y construcción de 18 escuelas en la región. Con la mina, el desarrollo sí camina. Minera San Rafael. Este año se conmemoran 100 años del nacimiento de Galich. Fue un intelectual ilustre, educador, dramaturgo, ensayista, dirigente político, historiador e ideólogo americanista. Su vasta obra literaria es producto de las dictaduras liberales que asolaron Guatemala y Centroamérica. El tren amarillo, una de las célebres obras de teatro. En la segunda edición de este drama hay una dedicatoria que dice: a mi compañero y amigo Alfonso Bauer Pais,
en muchos sentidos, un poco coautor de esta pieza, Fraternalmente. 1950. Galich, que caudilla el partido FLP, que sube a tribunas y es considerado el mejor orador político de Guatemala, que agita proposiciones de progreso social y se le reconoce como el conductor de constantes líneas. En 1951 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Jacobo Arbenz. La primera tarea como ministro fue presidir la delegación de Guatemala a la cuarta reunión de consulta de cancilleres latinoamericanos convocada por Washington, en donde el canciller Galich recibe un telegrama con instrucciones de vetar un proyecto yanqui que consistía en involucrar a los ejércitos de estos países en la guerra de Corea, en la que ya se encontraba empeñado Estados Unidos. El rechazo de Guatemala, Argentina y México fue secundado por el resto de cancilleres, lo que hizo que el Washington Post tildara al guatemalteco de izquierda. 2 años más tarde fue enviado por el presidente a fundar la Embajada de Guatemala en Montevideo, y en 1954 trasladado a Buenos Aires con el mismo cargo diplomático. En este país se encontraba cuando en junio fue derrocado Arbenz, quedando como refugiado político con su familia durante 8 años. A mediados de 1962 se trasladan a Cuba, país donde vivió hasta su muerte en 1984. Fue subdirector de la Casa de las Américas. El golpe militar orquestado por la CIA en Guatemala en junio de 1954 puso fin al gobierno constitucional del presidente Arbenz y marcó el inicio del exilio de 30 años de Manuel Galich. En 1961 había participado con su obra, El pescado indigesto, en el concurso promovido por la Casa de las Américas, ganando el premio de teatro, y por su solidaridad con Cuba, fue invitado por la heroína del Moncada, Jaide Santamaría, a trasladarse y trabajar en esa casa de cultura como asesor en 1962. En ese mismo año se fundó el Teatro de la Universidad Popular en Guatemala. Tenía, como su nombre lo indica, la función de representar obras que reflejaran la vida del sector popular. Y así se creó la sala Manuel Galich. Para mí como actriz fue un privilegio muy grande haber trabajado y haber tenido papeles estelares en obras de Manuel Galich y haber abierto los festivales de teatro de Guatemala. Se abrió con la obra Papanatas, muy bonita, en la que compartí escena con personajes muy de alta alcurnia teatral como Manuel Lisandro Chávez, Catarino Álvarez, Manuel Corleto, Evanifa Mejía. Ahí hacía yo el papel de Eva Natas, que fue un privilegio que el maestro Manuel Lisandro Chávez me lo haya dado. También en El pescado indigesto, que también hice el papel de Claudia Pulser. Entonces, para mí haber trabajado en esas obras es un equivalente a haberme sacado un Oscar. Cuba supo corresponder a su solidaridad con la revolución, a su entrega a la docencia y a su aporte a la cultura. Lo premió con los más altos galardones. Manuel Galich recibió en 1977 en Bogotá el premio Ollantay de la Federación de Festivales de Teatro de América, otorgado a la revista Conjunto. Este mismo premio le fue otorgado en Cuba en 1983 por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELCIT, y fue distinguido como Hombre de Teatro del Año. En 1982, el Consejo de Estado de Cuba le otorgó la Orden Félix Varela, máxima distinción en el campo de la cultura, la cual le fue impuesta por el presidente Fidel Castro, y al año siguiente, la Universidad de La Habana le confirió la categoría de profesor de mérito. La Orden Félix Varela es la orden nacional de mayor rango que se le entrega a las grandes figuras destacadas en la cultura, en las artes,
Y bueno, en Galí se resumían todos estos atributos, todas estas condiciones. Primero, gran escritor, periodista, político, dramaturgo. El exilio ha sido para mí una gran escuela. No puedo calificarlo. Si el solo hecho de vivir es ya de suyo complejo, el hecho de vivir exiliado es mucho más complicado. Hay momentos desesperantes, no solo por el acoso de la sobrevivencia y la responsabilidad respecto a los que dependen de uno, la familia, sino por la ausencia, no del hecho físico de la patria, de la nostalgia y todo eso, sino por lo que el pueblo hace por el alejamiento de su lucha. En 1962, ya aquí en Cuba, intenté al lado de Arbenz un retorno de la única manera posible, clandestinamente, para incorporarme a la lucha armada. No fue posible. 50 años son muchos para iniciarse uno como soldado y guerrillero. Cronología de sucesos. 1913. Nació el 30 de noviembre en Guatemala. Sus padres fueron Luis Galich y María Isabel López. Se inició como actor a los 11 años en la zarzuela Noche de Reyes. A los 18 años, escribió pequeñas piezas teatrales. Fue líder estudiantil y efusivo orador político. 1939. Estrenó su obra Mijo el Bachiller, que lo lanzó como dramaturgo. En la TGW dirigió y actuó en radioteatro. Colaboró con los periódicos Nuestro Diario, El Libertador, Diario de Centroamérica y El Imparcial. 1944. Participó en la caída de Jorge Ubico. Fue director del Instituto Nacional Central para Varones. 1945. Fue elegido presidente de la Asamblea Nacional Legislativa. 1945. Ministro de Educación Pública. 1948. Se graduó de abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hemos llegado al final de un programa más de A Fondo. No sin antes recordarles que en 1950 Galich fue candidato a la presidencia de Guatemala. En 1962 fue asesor de la Casa de las Américas en Cuba. Falleció el 30 de agosto de 1984 en La Habana, Cuba, y hoy rendimos un merecido homenaje por sus múltiples aportes a la sociedad latinoamericana, porque siempre fue un hombre de amor hacia esta región. Soy Haroldo Sánchez y los espero la próxima semana en una entrega más del programa A Fondo. Guatevisión. Buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Soy Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo del noticiero Guatevisión. La guerra por el jade ha ocasionado distintos enfrentamientos en el oriente de Guatemala, incluso la muerte. Zacapa es un lugar rico en jade y cotizado por empresas que comercializan este mineral y mafias organizadas que buscan explotar ilegalmente una piedra que antiguamente era considerada sagrada y utilizada como ofrenda para cruzar el inframundo, según los mayas.